¿Ya para grabar? Ahí está, ayer empezó a grabar, ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, aquí estamos con la licenciada Müller y tenemos un tema para hablar que es epigenética y miopía. Dentro de la epigenética, por supuesto, uno de los factores que influyen para que se manifiesten determinados genes de la miopía o no es la nutrición, la microbiota intestinal. Así que por eso vamos a hablar juntas y están los temas entrelazados. Así que bueno, muchas gracias a Novar por la invitación. Y bueno, voy a comenzar a grabar mi charla. Influencias epigenéticas en el desarrollo de la miopía. ¿Puede la epigenética influir en el desarrollo y progresión de la miopía? El genoma es la totalidad del material genético que posee el organismo, y la epigenética es un conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN sin alterar su secuencia, haciendo que se manifieste un determinado fenotipo, en este caso, la miopía. Hay mecanismos epigenéticos por los cuales se desregulan o regulan determinados genes que hacen que se manifiesten determinadas enfermedades, como son la metilación del ADN, la modificación de histonas, el ARN no codificante, y a su vez hay fenómenos epigenéticos que son reversibles, hereditarios e influenciados por el medio ambiente. El 50% con el epigenoma con el que nacemos es heredado. Es lo que se conoce como impronta epigenética. La modificación de la impronta epigenética se produce por el ambiente, por el estrés, el sedentarismo, el alcohol, la nutrición, la microbiota intestinal. Hay un montón de trabajos, entre esos este Journal de Francia del 2022, que habla de los mecanismos epigenéticos y la miopía. Por ejemplo, aquí se ve que en este trabajo del 2019, que la variabilidad en el epigenoma del cordón neonatal puede influir en el riesgo de miopía de inicio temprano en niños, en donde se han encontrado 5 áreas de metilación del ADN para que se desregulen determinados genes que produzcan la miopía. Ya sabemos, y como se va a hablar de sobra en este congreso, qué ocurre con la luz exterior, que es porque en realidad la epigenética sería un enlace entre el genoma del individuo y el medio ambiente. Entonces hace que ese genotipo se manifieste en un fenotipo, que sea de salud o enfermedad. Entonces vemos como la luz exterior puede aumentar la dopamina para que no crezca el largo axil del ojo, o el óxido nítrico con la luz exterior también aumenta el grosor de la coroides para que el ojo no crezca y para que también actúe la atropina. Sin óxido nítrico no actuaría la atropina. También vemos como por determinados programas que hay como el ROC 711 hay un retraso en el inicio y la progresión de la miopía, más horas al aire libre, y también vemos como hay nutrientes probados en animales, como por ejemplo el genipín, que hace que no se alargue el ojo por endurecimiento de la esclera. Y acá hay algo muy interesante que yo quería resaltar, porque el omega 3, que es un ácido graso poliinsaturado, que lo tenemos que incorporar desde afuera porque no lo podemos producir y que todas nuestras membranas plasmáticas y nuestro ojo están llenos de omega 3, suponen que habría una falta de omega 3 en el ojo y que haría que se produzca a nivel experimental, ¿no?, en ratones, la aparición o la progresión de la miopía por deprivación de la forma, dándole esta un origen inflamatorio, ya que el omega 3 es antiinflamatorio. Por otro lado, tenemos nutrientes probados en humanos como la crocetina o extracto de azafrán, que aumenta el óxido nítrico, el extracto de arándanos y la 7-metilxantina. En cuanto a la progresión de la miopía, hay un trabajo muy interesante del 2022 de Loren Cordain, que sustenta otros trabajos que ya habían desde antes, en los que hablaban de que el cambio de alimentación hacia una alimentación más occidental, llena de procesados, refinados y azúcares, aumentaría la resistencia a la insulina, la posibilidad de diabetes de tipo 2, y eso haría que aumente el largo axil, ya que se aprueba en animales que el aumento de cuando se les suministra insulina o se les aumenta o factor de crecimiento insulínico, aumenta el largo axil del ojo, y con el glucagón pasa todo lo contrario. Por otro lado, la vitamina D todavía no se sabe si es influencia directa o indirectamente a la aparición de miopía, está en estudio, porque
muchas veces se asocia el descenso de vitamina D en los pacientes miopes, pero no se sabe si es un factor independiente del tiempo pasado al aire libre o depende por ella misma de que también sea un factor que produce miopía. Acá hay algo interesante que se está estudiando ya, que en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, diabetes de tipo 1, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Kawasaki, en la diabetes, habría un aumento de los marcadores inflamatorios que están relacionados con mayor frecuencia de miopía en estas patologías y la progresión, que producía una reestructuración de la matriz escleral, alargando el ojo, y se estudia el efecto antiinflamatorio que podría llegar a tener la atropina y la ciclosporina como alternativa de tratamiento de la miopía. Esto está en estudio, es muy interesante. Por otro lado, el sistema circadiano, que no lo podemos ignorar, en donde la luz es el estímulo principal del sistema circadiano en los mamíferos de 24 horas, en donde se producen muchos cambios y que estimula unas células ganglionares no formadoras de imagen que están en la retina, y de allí el estímulo pasa al hipotálamo, en donde su mayor aferencia es la melatonina en el núcleo supraquiasmático a través de la glándula pineal, y nos dice si es de día o es de noche. Ese es, digamos, como el reloj que regula todos los otros órganos, el riñón, el páncreas, y que hacen que cada uno tiene su reloj, pero que a su vez ese reloj los termina de poner en hora. ¿Para qué? Para que el organismo funcione exactamente como tiene que funcionar, secretando hormonas, melatonina, etcétera, a las distintas horas del día. Pero ahora se vio recientemente que hay una neuroopsina que se llama OP5 que regularía el crecimiento del ojo a través de la liberación de dopamina, y está en las células amácrinas del ojo, porque por eso para nosotros nos importa mucho, porque hay deficiencia de dopamina en la miopía. Después también se vio la asociación entre la hora de acostarse tardía de los niños con miopía y el desarrollo de miopía infantil, pero debe explorarse más a fondo, y también se vio que en personas miopes con ritmos circadianos retardados y menor producción de melatonina hay peor calidad de sueño. También está la teoría del estrés oxidativo en la miopía, en donde el daño oxidativo asociado con la hipoxia miope puede alterar la neuromodulación que produce óxido nítrico y dopamina y hacer que crezca el ojo, y además aumento de radicales libres que finalmente dañarían la retina, el vitrio, la lente, y contribuirían a la aparición de retinopatía, desprendimiento de retina, catarata y glaucoma. Entonces, hábitos no saludables, dietas con refinados y jarabe de maíz de alta fructosa está en estudio, falta de actividad al aire libre, lo sabemos, déficit de vitamina D está en estudio, trabajo de cerca lo sabemos, estrés oxidativo está en estudio, insulina y diabetes está en estudio, y el sueño está en estudio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Gaby. Era todo tuyo, María, Bueno, todo tuyo. listo. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la alimentación antiinflamatoria. Bueno, seguramente habrán escuchado mucho sobre el intestino y la importancia que se le está dando, ¿no? De hecho, ya se le dice al intestino el segundo cerebro. ¿Y por qué es tan importante? ¿No? Porque tenemos billones de especies que viven en nuestro organismo, ¿sí? En nuestro intestino, que vendrían a ser parásitos, hongos, virus, bacterias, hay de todo. Pero la importancia es encontrar un equilibrio en nuestro intestino. ¿Y qué está pasando hoy en día? Con la cantidad de disfunciones, todo lo que es la disfunciones, por ejemplo, estreñimiento, diarreas, colon irritable, inflamación intestinal, ¿sí? Nos está hablando de que hay un intestino en desequilibrio, donde hay mucha cantidad de hongos, de parásitos, de bacterias patógenas que no ayudan a que el intestino y que el organismo funcione normalmente y saludablemente. ¿Por qué? Porque en el intestino se producen distintas hormonas, neurotransmisores, distintas vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que ayudan a equilibrar el organismo, y muchas de estas sustancias van al cerebro. Entonces, muchas sustancias que creemos que se producen en el cerebro se producen en el intestino, pero en un intestino saludable. Entonces, la primera imagen es un intestino lleno de basura, de bacterias patógenas, llena de parásitos. Y nosotros tenemos que acercarnos a la última filmina a la derecha, donde hay mucha variedad, ¿sí? De bacterias benéficas,
de olores ricos, de o sea, cuanto más variedad hay, ¿sí? Más sano es un intestino, pero cuanto más variedad de bacterias benéficas. Entonces ahora vamos a ver cómo lograr llegar a este intestino saludable. Y de hecho acá abajo pueden leer que hay distintos proyectos sobre el microbioma, proyectos de The Human Food Project y The American Gut Project sobre Jeff Leach, que bueno, es alguien que investigó muchísimo el intestino. Hay muchos estudios, como van a ver acá, voy a mostrar dos, pero hay una cantidad impresionante, hay libros ya escritos sobre la importancia del intestino y cómo influye en las distintas enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, esto que dice que todas las enfermedades comienzan con un intestino permeable, ¿no? Acá también tenemos otro estudio hablando sobre el intestino y las consecuencias que trae tener un intestino en desequilibrado. Entonces, ¿qué inflama? ¿Qué hace que este intestino esté en desequilibrio y que tengamos tantos síntomas en general, sobre todo hoy en día, ¿no? En la población. Entonces, entre otras cosas, no es solamente la alimentación, sino hábitos. Tenemos hábitos que nos inflaman. Entonces ahora les voy a contar un poquito sobre hábitos antiinflamatorios que evitan que el intestino esté en desequilibrio. Por ejemplo, el movimiento es muy importante, respetar estos ritmos circadianos, ¿no? Nuestros horarios. Muchas veces estamos acá, sobre todo en Argentina, ¿no? Que tenemos la costumbre de irnos a dormir tan tarde, de comer en horas, en cualquier tipo de horario, ¿sí? O comer muy tarde, por ejemplo. Aprender a respirar no es menor, ¿sí? Cómo respiramos. Es un capítulo aparte, pero es muy interesante y se está estudiando muchísimo sobre esto. El buen manejo de los pensamientos, ¿sí? Las emociones y pensamientos afectan muchísimo a cómo estamos, sobre todo a nuestro intestino. Cómo está nuestro metabolismo, o sea, cómo metabolizamos, por ejemplo, todo lo que es la alimentación. Uno puede estar comiendo muy saludablemente, sí, pero si no nos movemos, no respetamos los ritmos circadianos, no respiramos bien, estamos estresados todo el día, la comida no se va a digerir de una manera favorable. Después, una alimentación, ¿qué es lo ideal, no? Tener una alimentación baja en hidratos de carbono, como trigo, avena, cebada, centeno, maíz, arroz. eh, Tratar de evitar el trigo. Acá lo menciono el trigo porque se come mucha cantidad de trigo, ¿no? Que está en pan, pastas, galletitas, masas, tortas, facturas. La caseína, que es una de las proteínas de los lácteos, que también es muy inflamatoria. Los alimentos ultraprocesados, que tienen mucha cantidad de aditivos, que inflaman mucho el intestino. Se come mucha cantidad de alimentos refinados, ¿sí? En vez de, lo ideal es comer alimentos integrales, donde está toda la fibra, todos los nutrientes, pero generalmente se le saca todo eso. Y obviamente todo lo que es el azúcar y el alcohol también inflama muchísimo. Y por el otro lado es importante comer una buena cantidad de ácidos grasos saludables, que ahora lo vamos a ver, proteínas y verduras de distintos colores, ¿no? Como verdes, amarillas, anaranjadas. Y, bueno, sin duda, nutrientes, vitaminas y minerales, que eso es lo que está faltando mucho en la población. Pre y probióticos, prebióticos, alimentos ricos en fibras. Y algo que es importante es tener una diversidad alimentaria es igual a tener una diversidad microbiana. Entonces, cuanto más cantidad de distintos tipos, por ejemplo, de alimentos, como de verduras comamos, más cantidad de alimentos y microbios saludables vamos a tener, microorganismos saludables. Y por el otro lado, los antibióticos, el cloro en el agua, los metales pesados, el estrés, distintos aditivos en los alimentos, entre otros, alteran todo el equilibrio en nuestra flora intestinal. Así que a cuidar nuestro intestino, que es importantísimo para tener una salud general, ¿no? Entonces acá, alimentos que causan inflamación y que evitan la inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué evita la inflamación, no? La elimina. Todo tipo de nueces, frutos secos, semillas, bueno, todo lo que es la palta, verduras de hoja verde, los frutos rojos, por ejemplo, las cerezas, moras, arándanos, etc. Aceites como el aceite de oliva, pero esto es importantísimo, de buena calidad, porque si no los aceites se oxidan, son muy lábiles al calor, ¿sí? Y a la luz.
por ejemplo, los que se venden en supermercado, como la listita del otro, acá los que causan inflamación, son muy oxidativos. Verduras, bueno, naranjas, distintos tipos de verdura y frutas de distintos colores. Y después, por ejemplo, la canela, el jengibre y distintos tipos de condimentos, ¿sí? Son muy antiinflamatorios. Y después, todo lo que es el gluten, las proteínas que están en el trigo, la caseína, la proteína que está en los lácteos, los aceites refinados, bueno, alimentos como acá ven las media luna, todo lo que es galletitas, alfajores, comidas rápidas, todo lo que es gaseosas, jugos y colorantes artificiales, el azúcar, todo esto inflama las células. Entonces, ¿qué nutrientes son importantísimos para tener un ojo saludable? El betacaroteno, ¿sí? Que es esta sustancia, por ejemplo, que es precursor de vitamina A y está en todo lo que es verduras y frutas de color naranja, amarillita, sobre todo naranja. Luteína zeaxantina son carotenoides, ahora vamos a ver dónde están. Antocianidinas, por ejemplo, están en los frutos rojos. Vitaminas como la C, la E, la D y la B. Zinc, selenio, glutamina y taurina, que son proteínas. Y ácidos grasos saludables. Importante tener en cuenta que alrededor del 90% de los fotorreceptores, bastones y conos de la retina están compuestos por omega 3. El omega 3 es una grasa que se oxida muy fácilmente. Y tengamos en cuenta que la miopía es una enfermedad degenerativa crónica, ¿sí? Y el ojo se oxida, está muy oxigenado, entonces es muy lábil, es muy fácil a que se oxide. Entonces, ¿qué necesitamos? Antioxidantes. ¿Sí? Importantísimo los antioxidantes oxógenos. Y justamente son todos estos que mencioné recién, que son los nutrientes importantísimos para el ojo. ¿Sí? ¿Y dónde los encontramos mayormente? ¿No? Tenemos las coles, frutas y las verduras. ¿Sí? Acá tienen una listita: nueces, almendras, en la palta, ¿sí? En las grasas de buena calidad, ¿sí? Estos aceites de olivas de buena calidad. Aceite de lino también de buena calidad, por ejemplo, que tiene omega 3 también, chía. Huevos, ¿sí? La yema de huevo es muy rica en luteína zeaxantina, por ejemplo. Entonces, bueno, queda bastante claro, ¿no?, la importancia de una alimentación saludable y antioxidante, justamente porque cualquier problema del ojo o en el organismo en general, sí, necesita de antioxidantes, porque nuestro cuerpo está constantemente oxidándose y formando radicales libres. Por ejemplo, acá la luteína zeaxantina, que evitan la formación de los radicales libres, ¿sí? Y moléculas oxidativas que dañan las membranas en los tejidos oculares. Bueno, y estas sustancias se encuentran en altas concentraciones en la mácula y, entre otros, reducen el riesgo de tener cataratas, mejoran la agudeza visual y cualquier tipo de problema degenerativo que pueda haber en el ojo. Acá tienen toda una listita de alimentos que son ricos en luteína y zeaxantina, básicamente un poquito de lo que estuvimos hablando: la yema de huevo, las verduras de hoja verde, las verduras y frutas amarillas, anaranjadas, coloradas, ¿sí? Acá tienen distintos estudios. Y las grasas saludables, ¿sí? Semillitas de chía, la grasa de la carne de pastura, ¿sí? Coco y derivados. Bueno, la importancia del huevo, sobre todo que sea de pastura, ¿no? Que la gallina esté comiendo pasto es importantísimo. Nueces, frutos secos, la palta, aceites de oliva de buena calidad. Bueno, pescados también, siempre que sean de fondo del mar idealmente. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero les sirva, y cualquier duda me pueden preguntar, porque hay mucha información y muchos estudios sobre esto que les podemos alcanzar. Hola María, excelente. Bueno, lo que yo quería un poco redondear es que justamente la idea de esta charla era mostrar las relaciones que hay entre la alimentación, la oxidación, los radicales libres, la falta de nutrientes, que son antioxidantes necesarios que tenemos que incorporar de afuera, porque se llaman exógenos, como la luteína, la zeaxantina, el omega 3, son muy importantes, y una buena salud intestinal. Por eso María nos contó todo esto, para ver
como yo les dije antes, la relación que puede haber entre la inflamación, la microbiota intestinal, son todas la nutrición, el sueño, el ritmo circadiano. O sea, hablamos de lo mismo con María desde distintos enfoques, como para integrar todo esto. Y lo que queremos decir es que justamente la epigenética, es decir, todo lo que rodea a nuestro medio ambiente, a nuestra genética, a nuestro genoma, los genes que traemos, puede hacer que se manifiesten o no enfermedades. Y entre esas, como mostramos algunas evidencias, porque hay un montón, está la miopía y que sigue en estudio. Así que un poco queríamos redondear con esto y no sé si María quería agregar algo más. Sí, es cierto a ver, estos últimos años, uno de los estudios, lo que más he estudiado es el intestino, y realmente se lo está relacionando a una cantidad de enfermedades impresionantes. Entonces cada vez se va descubriendo más, pero sabemos, ya se sabe que una buena alimentación mejora cualquier tipo de sintomatología, patología que haya en el cuerpo, y sobre todo cualquier tema degenerativo, cualquier tema inflamatorio. Sí, ya casi que no hay duda que nos ayuda en todo sentido, ¿no? Y sobre todo si el intestino, si el segundo cerebro y los ojos están en la cabeza, ¿no? Ya no hay duda que realmente, y tenemos muchos testimonios también sobre esto, ¿no? Que eso es Eh, importante. Considerando la miopía como una enfermedad degenerativa crónica, como lo son la maculopatía relacionada con la edad, la retinopatía diabética o alguna otra retinopatía. Por eso es tan importante todo esto que venimos charlando, ¿no? A tener en cuenta el tipo de alimentación de los pacientes, los consejos que le vamos a dar, porque todo esto nos va a aportar para que, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable que las enfermedades evolucionen menos rápidamente o no evolucionen si todo esto está en orden, ¿no? Ujú. Así que bueno, Muchas muchas gracias. gracias, gracias Gaby. Gracias por la invitación.